Muy bien, el día de hoy nos toca hablar y vamos a empezar a desarrollar un tema concerniente también a química. Todos los trabajos que vamos a ir realizando a través de las videoconferencias o las videoclases van a ser básicamente en función a lo programado en su libro. Ya en su libro están contenidos los temas que se van a ir desarrollando. El día de hoy continuamos pues con el tema concerniente a las propiedades particulares de la materia, para lo cual yo a ustedes les voy a compartir unas diapositivas. ¿Ok? Muy bien. ¿Ustedes observan ahí la diapositiva? Aún no. ¿No? Sí. Sí, ya están Sí lo observando. vemos, sí lo vemos. Muy bien. Ya, Sí. ahora sí, cierre el micrófono. Ya. Muy bien. ¿Qué es una Ahora propiedad? sí. Ok, muy bien. ¿Qué es una propiedad de la materia? Es algunas características propias que tiene la materia, ¿ya? Las propiedades se pueden dividir en dos. Lo que ustedes han ido desarrollando la semana pasada a través de una ficha fue básicamente lo que son las propiedades generales, o sea que se da en todo tipo de materia, sea sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? En cambio, estas propiedades particulares son exclusivamente propiedades de algún tipo de materia. Estas propiedades pueden ser exclusivamente de los líquidos, exclusivamente de los gases o exclusivamente de los sólidos. Pero son propiedades que no son comunes en todas, en todo tipo de materia. ¿Ok? Muy bien. Tenemos ahí las propiedades de las sustancias. Sustancia viene a ser pues la materia propiamente. ¿Ya? Las propiedades específicas o también llamadas particulares son las que están señaladas ahí. ¿Ya? Tenemos la densidad, la ductilidad, la maleabilidad, dureza, tenacidad, elasticidad, tensión superficial y punto de fusión y ebullición. ¿Ok? Todas esas son las propiedades que corresponden fundamentalmente a la materia, ya las propiedades particulares. Entonces vamos a empezar a ver a cada uno de ellos. Empezamos con la densidad. ¿Qué cosa es densidad? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es la densidad? Profe, todos estamos muteados. No. Pero puedes abrir No. tu micrófono cuando vas a participar. ¿Ya? Muy bien, en este caso, ¿saben qué cosa es densidad? No Pueden me abrir su acuerdo. micrófono y participar. ¿Mm? Por ejemplo, si yo te digo entre el agua y el aceite, ¿quién es más denso? El aceite. El aceite. No, el agua es más denso que el aceite. Más o menos para que tú tengas una referencia o una idea. Las cosas que son densas tienen la característica de tener algo así como menos peso. Perdón, más peso. Cuanto más denso es más peso. Cuanto menos denso, menos peso. Si tú juntas agua y aceite, ¿quién es menos pesado? ¿Quién pesa menos entre el agua y el aceite? El aceite. Claro, por ello que el aceite, ¿dónde se ubica cuando mezclas agua y aceite? ¿Abajo o Ahí arriba? va. Arriba, ¿no es cierto? Arriba. Muy bien, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir reconociendo e identificando, ¿ya? Densidad. Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué cosa es la densidad? Vamos a ver, creo que hay hay compañeros, creo que recién están entrando, ¿ya? Esos carbones. ¿Quiénes serán? Sí. No, bueno, pienso que no. A ver, un momentito, vamos a ver por acá. No, ya. A ver, entonces tenemos lo que vendría a ser la densidad. Mira, la densidad acá al costado tienes la fórmula, ¿no es cierto? Densidad es igual ¿a qué? Masa entre volumen. O sea, hay una proporción entre masa y volumen. Una de las pocas sustancias que tienen esa relación igual es el caso del agua, ¿ya? O sea que 1 kilo de masa es igual a 1 litro, porque un metro cúbico es igual
a un centímetro cúbico es igual a un litro, ¿ya? Entonces, el volumen se puede medir en medición cúbica o se puede medir en litros también, ¿ya? Entonces, por ello que una de las pocas sustancias que tiene la característica de ser igual a 1 es el caso del agua, ¿ya? Entonces, por ello que tú vas a ver de que un litro de agua es igual a 1 kilo, pero lo mismo no es con el aceite. Si tú tienes 1 litro de aceite y lo pesas, de repente el aceite puede estar pesando algo de 980 gramos, o sea, pesa un poco menos. Y esa diferencia entre el agua y el aceite, tú lo vas a distinguir cuando lo pones, pues, en un recipiente ambos. Vas a ver que siempre el agua se va a ir hacia abajo y el aceite siempre va a estar arriba, porque el aceite siempre va a tener una menor densidad que el agua. Si tú pusieras, por ejemplo, agua, aceite y tierra, por ejemplo, ¿quién se iría al fondo? Abajo. La tierra. La tierra. ¿Quién quedaría al medio? El agua, ¿Y quién quedaría arriba? el El aceite. aceite. Muy bien, ya ven, ustedes son unos genios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es la densidad? Nos dice que es el término densidad proviene del campo de la física y de la química, porque en ambas ciencias se utilizan. Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen, ¿ya? Esa es la característica de la densidad fundamentalmente. Entonces, se puede medir o se puede dar las densidades principalmente en líquidos, ¿ya? En sustancias que tienen una fluidez, en ellos se puede determinar la densidad. Por lo tanto, densidad es una propiedad particular de los líquidos, ¿ok? Alguien mira, pero por ahí, profesor, el mercurio es un metal y también tiene densidad. Sí, el mercurio, pero el mercurio es el único metal líquido que existe en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también tiene su densidad, a pesar de ser metal, ¿ok? Muy bien, pero se encuentra siempre en estado líquido. Siguiente diapositiva, ¿ya? Corresponderá a qué propiedad. Si hemos visto densidad, ¿qué propiedad sigue? Después de densidad, Ductibilidad. ductibilidad o ductilidad, ¿no es cierto? ¿A qué se referirá eso? Ah, claro. ¿Qué será la ductilidad? ¿Recuerdan? Parece que no. Muy bien. Es la capacidad para conducir electricidad o calor de un cuerpo. Propiedad por la que algunos cuerpos puedan convertirse en filamentos o hilos. Exactamente, esa segunda respuesta es la más precisa y exacta, ¿ya? Muy bien. La ductilidad es la propiedad que tienen los sólidos principalmente de poder convertirse en alambres, en filamentos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el filamento que nosotros tenemos en casa para nuestras instalaciones eléctricas? ¿Cómo se llama? Cobre. El Los cobre, ¿no es cables de cierto? cobre. Los cables de cobre, ¿no es cierto? Y eso pues ha tenido que sufrir un proceso de ductilidad para poder transformarlos en alambres de cobre. Pero si alguna vez tú has visto, has desarmado de repente un audífono, dentro del audífono también hay unos filamentos de cobre, pero parecen que fueran hilos, ¿no es cierto? Son tan delgaditos. Entonces mira, de un alambre de cobre que se encuentra ¿qué digo? En las casas para la conducción de corriente eléctrica, se pueden reducir a estructuras tan finas como las que se encuentran pues dentro de un audífono. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Viendo esa propiedad de la ductilidad, que se pueden transformar en hilos cada vez más finos y delgados. No solamente es el cobre, hay otros metales que también se pueden convertir en hilos. Por ejemplo, ustedes habrán visto las polleras de aquellas personas que cantan música folclórica. Esos vestuarios, los más lujosos, están hechos con alambres, o perdón, con hilos de oro o de plata. Y entonces, date cuenta de que los metales se pueden transformar en hilos tan finos que se pueden utilizar, pues, para los procesos de bordado, ¿ya? Entonces, esa es la característica de la ductilidad o ductibilidad. Transformar los metales o los sólidos en hilos, o en hilos o alambre. Siguiente propiedad sería, ¿quién? La maleabilidad.
Muy bien. A ver, ¿qué cosa es la maleabilidad? ¿Qué será? La maleabilidad Es la propiedad que presentan algunos materiales de poder de ser descompuestos. de ser descompuestos, pero transformados ¿en qué? En láminas. En láminas, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que los minerales se extraen pues de las minas, son estructuras sólidas que son extraídas de las minas. Estas estructuras no tienen una forma definida, son amorfas, son rocas, ¿no es cierto? Ya, pero estas rocas, como no tienen una forma definida, la tecnología los va a transformar en diversos procesos. El proceso de la ductilidad es transformarlos en hilos. En cambio, el proceso de la maleabilidad es transformarlo y convertirlos en láminas o planchas de metal. Por ejemplo, todos los autos, sus carrocerías están hechas por planchas de metal, ¿no es cierto? Pero cuando lo han extraído ese metal, que es mayormente fierro, que lo han extraído de las minas, simplemente eran piedras, eran bloques de fierro, que por el proceso ya de la fundición, de la transformación, los han logrado hacer en forma de planchas de metal, que luego le han ido dando forma y pues han elaborado lo que vendría a ser las carrocerías de los vehículos, ¿no es cierto? Ahora, hay un proceso pues muy fino que se hace también con el oro, formando láminas de oro, que luego se utiliza para recubrir algunos cuadros antiguamente, que le llamaban cuadros cubiertos o recubiertos con pan de oro. El pan de oro simplemente son unas láminas muy finas de oro que se adhieren a la superficie de la madera, formando algo así como una cubierta. Y de esa manera, pues, esas láminas muy finas de oro se adhieren a la madera y quedan impregnadas y parece que fueran unos marcos pintados de dorado. Pero básicamente son láminas de oro. ¿Ya? Entonces, por ello es que el proceso de la ductilidad y la maleabilidad es básicamente los sólidos transformarlos ya sea en hilos o ya sea en láminas de metal. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. A ver. La siguiente tiene que ver con la Dureza. dureza. Esa, Si yo les pregunto, ¿quién es más duro? ¿Una piedra o un vidrio? Una piedra. Una la piedra. piedra, Una piedra. Si yo te digo, ¿quién tiene más dureza? ¿Una piedra o el vidrio? Una piedra. Una piedra. piedra, No, no. el vidrio, El vidrio, el Vidrio. vidrios. ¿Pero por qué? obvio, ¿Pero por qué? porque Si yo suelto un vidrio y se rompe, yo suelto una piedra y no se rompe. tiene más Yo dijo, resistencia a ser yo dijo dañado. piedra. Exactamente. ¿Quién me dijo la respuesta? Yo, Ya Yo, sé que eres tú, ya. yo no. Yo, Muy bien. La dureza es la opción o la posición que ofrecen los materiales o a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el rayado. O sea, evitan ser rayados, ¿ya? Por ejemplo, la madera puede rayarse con facilidad, no tiene mucha dureza, mientras que el metal es mucho más difícil de rayar. Cuando los sólidos pues son muy compactos, incluso su ralladura cada vez es más difícil, ¿ya? Por ello que al costado tienes tú una imagen, ya una fotografía donde hay una serie de estructuras y están enumerados del 1 al 10. La número 1 es la que tiene menos dureza y corresponde a lo que es el talco, ¿ya? El talco es más o menos como una piedra blanca que cuando tú lo vas tocando se va deshaciendo, ¿ya? Cuando el talco está molido es lo que nosotros conocemos comúnmente como talco, eso que compramos en la farmacia. Pero normalmente el talco es un sólido, ya que al frotarlo con tu mano simplemente se deshace. Pero mira quién es el número 10. El número 10 es el diamante. Pero a un diamante tú agarras una comba y tírale un combazo al diamante y se va a romper. Se va a hacer polvillo. Entonces, no se está refiriendo a que sea capaz de soportar la presión de otros cuerpos, sino se está refiriendo a la dureza fundamentalmente a ser rayado. ¿Ya? El diamante no se puede rayar fácilmente, es muy resistente. Alguien me dirá, pero profesor, para cortarlo tienen que haberlo rayado. Para hacer el corte utilizan un sistema muy diferente, no es simplemente un rayado, es un golpe que le dan al diamante, ¿ya? Es con unas maquinarias, una técnica especial. Cuanto más cortes
tengo un diamante, ese diamante es más costoso, ¿ya? Cuanto menos corte tiene ese diamante, simplemente tiene menos costo, ¿ya? Cuando un diamante ha tenido un corte mal hecho, muchas veces ya no se le llama diamante, se le llama brillante, ¿ya? Tiene la misma composición, sí, a veces tiene la misma composición, pero normalmente es de menor calidad en el sentido de que tiene menos cortes, tiene menos atractivo, ¿ya? Entonces, por ello es que se puede diferenciar, los joyeros por ello pueden diferenciar de un diamante de un brillante, básicamente por los cortes. Cuanto más grande es el diamante y tiene muchos cortes, ese diamante cada vez tiene mayor costo, mayor precio, ¿ya? Cuando es un diamante que es un pedacito muy pequeñito, ya no vendría a ser, o podría ser un diamante siempre y cuando tenga sus cortes muy finos, muy bien hechos, y si es que no tiene los cortes muy bien hechos, simplemente se le llama brillante. Y ese brillante pues tiene menor costo, ¿ya? Muy bien, pero entre el 1 y el 10, mira, hay una serie de estructuras sólidas que también tienen dureza. Podemos hablar, por ejemplo, hemos hablado del talco, podemos hablar del yeso. Por ejemplo, el yeso es muy parecido, muy similar a lo que vendría a ser la tiza, que antes se utilizaba para las clases, ¿no es cierto? Ya ese, por ejemplo, tú lo puedes rayar fácilmente y se va deshaciendo, ¿no es cierto? Tenemos calcita, fluorita, apatita, ortoclás, que ya son una serie de minerales, pero acá tenemos lo que es el cuarzo, que también nos puede dar una variedad de piedra preciosa. Tenemos al topacio, tenemos al coridón, que son minerales también que tienen mayor y mejor estructura sólida, por lo tanto tienen mayor dureza, mayor capacidad de evitar ser rayados. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que vendría a ser fundamentalmente dureza. No tiene que ver con referente a si soportan golpes o no, tienen que ver fundamentalmente con evitar ser rayados. Muy bien, sigamos. Si hemos visto dureza, ¿cuál será la siguiente propiedad? Tenacidad. 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 ¿Qué cosa es la tenacidad? No sé. No sabemos, ¿no es cierto? Ya, vayamos acá al concepto entonces. ¿Ya? Uy, regresamos a otro sitio. Muy bien. Tenacidad. ¿Qué cosa ves ahí en la imagen? ¿Qué se ve en la imagen? Una La cadena. cuerda. Una cuerda, ¿no es cierto? Una soga podría ser. Ya. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, la soga está formada de hilos, ¿no es cierto? Ya, te pregunto, ¿uno de esos hilos tú los podrás romper? Sí. No, Sí, un hilo fácilmente se puede romper, aplicas toda tu fuerza, Sí, ¿ya? sí, Y lo sí. rompes fácilmente. Pero cuando Creo que tú puedes. esos hilos se van juntando, se van enrollando y vamos juntando varios hilos, Es formando más difícil. una soga la podemos romper con nuestras manos. No. No, No. ahí va. Él. A eso se refiere Diferente con la con tenacidad, ¿ya? Por ejemplo, nos dice la tenacidad es ciencia de materiales, ¿ya? La tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber y acumular un material antes de alcanzar la ruptura en condiciones de impacto. O sea que cuanto mayor cantidad de componentes tiene una estructura, es más difícil poder romperlo. Por ejemplo, si yo te digo, tienes una hoja de cuaderno, te digo rómpelo, tú fácilmente con tu fuerza lo vas a romper. Pero si le digo, a ver, pon 200 hojas juntas y trata de romper esas 200 hojas al mismo tiempo, no vas a poder hacer, ¿ya? O se te va a hacer muy difícil, ¿ya? Entonces, por ello que se da esa característica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Él. Dime. Nuc. Ya. No, ya. Muy bien, entonces, cuando hablamos de tenacidad, estamos hablando de la capacidad de, de ser capaz de soportar gran presión para evitar ser rotos, ¿ya? Entonces, a eso se habla de lo que es la tenacidad. Muy bien. Seguimos. Siguiente capacidad, o propiedad, perdón, tenemos la elasticidad. elasticidad. Eso sí debemos conocer. ¿Qué cosa es la elasticidad? Es algo que se puede estirar. Es la capacidad de un Exactamente. objeto a poder estirarse Claro. y Tú volver a su puedes forma estirar. original. Por ejemplo, las ligas tendrán elasticidad. Sí, Sí. ¿Qué otro cuerpo puede tener elasticidad?
El pegaloco. El pegaloco, ya. Otro, La plastilina. la plastilina, pero tú cuando lo deformas se queda en la forma que tiene. Por eso. No, la plastilina no podría ser. Porque ¿Por qué no? Es elástico. Se rompe, pero vuelve a su forma natural. pero por sí solo no, tienes que deformarlo. No tengo manos. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo lo has estirado? Ajá. Ya, entonces, normalmente cuando se habla de elasticidad quiere decir que tú con la fuerza que tú tienes vas a deformarlo, ¿ya? Y cuando lo sueltas vuelve a su forma original, sin aplicarle otra fuerza, ¿ya? La plastilina tú lo estiras, sí, pero una vez que lo sueltas, sigue deformado. O sea, no tiene esa capacidad directa de la elasticidad. Pero, por ejemplo, el caso de los resortes, que en muchos lapiceros encontramos, ¿presentarán elasticidad? Sí, presenta. Claro, porque cuando Definitivamente sí. tú lo presionas, ese resorte se encoge. Pero cuando dejas de presionar, ¿qué pasará con ese resorte? Vuelve a su forma inicial. O sea, esa es la característica de la elasticidad, ¿ya? Entonces es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza adecuada y recobrar la forma original cuando se suspende la acción de la fuerza. O sea, cuando dejo de ejercerle fuerza a ese cuerpo, solito vuelve a su forma inicial, ¿ya? A eso se refiere con la elasticidad, ¿ok? Muy bien. Sigamos. Siguiente propiedad. Dice Tensión tensión superficial. superficial. ¿Qué será eso? Es la capacidad que tienen algunos animales o algunos objetos de poder flotar sobre el agua o sobre otro líquido o otra cosa. Claro. Por ejemplo, ¿algún ejemplo? ¿Un ejemplo de tensión superficial? La de una rana, se me olvidó. ¿Tú crees que la Azúcar rana... por Dios habla. Lo del ¿Puede ser? sapito que caminaba encima del agua. ¿Quién? Lo del sapo. Lo Lo del del sapo. sapito. Hay unos reptiles que caminan sobre el agua, corren sobre el agua, ¿ya? Hay unos mosquitos también que parece que patinaran sobre el agua, ¿ya? Eso básicamente es lo que vendría a ser la tensión superficial. Es la capacidad que Profesor, tienen los líquidos. Sí, dime. le doy un ejemplo. A ver, Jesús. dime. ¿Cuál es tu ejemplo? La Jesús. salamandra. La Jesús. salamandra. ¿Qué? Jesús, profesor. Jesús es mi ejemplo. Ah, Jesús. Pero Jesús solamente están los escritos, no hay evidencia fotográfica. ¿Mm? ¡Pam! ¿Ya? Nadie más ha podido repetir esa experiencia. Entonces, por lo tanto, un poco que queda no dentro de los ejemplos del campo de la ciencia, ¿ya? Pero el caso de los insectos, sí, porque tú te puedes ir a zonas donde realmente vas a encontrar alguna variedad de mosquitos que van a tener esa peculiaridad de poder posarse sobre el agua y tener la capacidad de no hundirse, sino quedan ahí sostenidos por la superficie del agua. O también, por ejemplo, si tú tienes un vaso con agua y pones un trocito de papel sobre el agua, muy delicadamente te vas a dar cuenta de que el papel se humedece, pero ¿qué pasa? Queda flotando, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque la capa superficial del líquido va a ser capaz de sostener a ese papel, ¿ya? Por ejemplo, un barco. ¿Por qué no se hunde un barco? Si tú comparas el peso de un barco con el peso de una aguja, supone que la aguja pesa mucho menos que un barco. ¿Por qué la aguja se hunde y el barco no se hunde? ¿Mm? A ver, ¿por qué creen que pasaría eso? Por magia. El O barco sea, los barcos son magos. tiene aire dentro de sí. Claro, pero también tiene una mayor superficie que está en contacto con el agua, ¿no es cierto? Y eso va a hacer también de que el agua ejerza su fuerza hacia arriba, evitando de que el barco se hunda. Pero si ustedes van a buscar de repente imágenes de un barco, gran parte del barco se encuentra sumergido en el agua. ¿Por qué? Porque básicamente también el peso va a influenciar sobre la superficie de esa porción de agua
y la va a desplazar, y por lo tanto parte del cuerpo del barco o parte de la embarcación se va a hundir, ¿ya? Entonces, ahora, cuando ustedes, por ejemplo, están en un barco en movimiento o en un bote en movimiento, ¿no es cierto? El agua los va a empujar. Si ustedes recuerdan, ¿ustedes han ido a las Islas Ballestas? Sí, ¿Ya? ¿Recuerdan cuando estaban en los deslizadores o cuando veían sí. a otros deslizadores? Prácticamente el bote estaba prácticamente flotando, ¿no es cierto? Casi todo el bote estaba por encima de la superficie del agua al momento de desplazarse. En cambio, al momento que se detenía, el bote ligeramente se hundía. No se hundía totalmente, porque si no estarían ustedes de repente ya sumergidos en el agua, pero gran parte del bote, de lo que vendría a ser la coraza del bote, se hunde, ¿ya? Pero es capaz el agua de tener esa gran fuerza que puede evitar de que ustedes se puedan hundir. Ahora, si ustedes, por ejemplo, agarran una aguja y lo sueltan, esa aguja se va a hundir. Pero si ustedes lo colocan con bastante delicadeza, como si fuesen ustedes unos neurólogos que están operando el cerebro, y lo pones esa aguja sobre la superficie, se queda flotando. Y si esa aguja previamente tú le has echado un poco de grasa, un poco de aceite, y lo pones en la superficie, la fuerza de la tensión superficial aumenta, y esa aguja va a evitar hundirse, ¿ya? Entonces, por ello que a eso se refiere con lo que es la tensión superficial, la capacidad que tienen los líquidos para evitar de que los cuerpos se hundan, ¿ya? Se forma en la parte superficial una capa a la cual se denomina tensión superficial, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ni una. ¿Seguros? Sí, ninguna. Sí, Ninguna. ninguna. Vayamos entonces a la última. Alt F4. Punto de función y Punto de fusión y ebullición. Muy bien. ¿Qué cosa es el punto de fusión y ebullición? Cuando te dice punto se refiere de repente a un límite, ¿no es cierto? Ahora, el término de fusión quiere decir el momento en que la materia se pone en estado sólido o se queda totalmente endurecida. Y el punto de ebullición es cuando esa materia, del estado que tiene, que mayormente es líquido, pasa al estado gaseoso, ¿ya? Por ejemplo, en la gráfica que tú tienes al costado, ves en el medio, hay un recipiente que tiene agua. Pero al lado izquierdo, tienes un recipiente que tiene hielo, y al lado derecho tienes otro recipiente que tiene agua que está hirviendo. Y en ambos hay dos valores numéricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el lado izquierdo, donde están los cubos de hielo, te dicen que está a 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados. Quiere decir que a esa temperatura, ya sea en el sistema centígrado o en el sistema Fahrenheit, a esa temperatura el agua está congelada. Mientras que en el lado derecho, donde está el agua que está hirviendo, a los 100 grados centígrados quiere decir que el agua está hirviendo, se está evaporando, o a los 212 grados Fahrenheit. Ya, a esa temperatura el agua ya está pasando al estado gaseoso. Ya, entonces por ello que cuando se habla de punto de ebullición es el punto en el cual la materia se endurece, se congela. Y cuando se habla del punto de ebullición es el momento en que los líquidos pasan al estado gaseoso, al estado de gas. ¿Ya? Ahora yo te pregunto, por ejemplo, en el aire hay nitrógeno, ¿ya? Hay el nitrógeno que se encuentra en estado gaseoso, ¿ya? Pero existe también el nitrógeno líquido, ¿ya? El nitrógeno líquido es aquel que ayuda a congelar la materia orgánica para que no se pudra, ¿ya? Por ahí hay unas historias misteriosas que dicen que, por ejemplo, los más grandes científicos y los más grandes presidentes que ha tenido el mundo, que ya han fallecido, muchos de esos cuerpos de esas personas están sumergidas en nitrógeno líquido, están congelados. ¿Y para qué están congelados? De repente de acá 50, 100 años o 500 años al futuro, esas personas se les pueda volver a la vida, con la ciencia que ya ha avanzado en la medicina para esa época, y los puedan curar. Y de tal manera de que todas las acciones o todo lo que ellos recordaban simplemente lo harían de una mejor manera y ya pues totalmente sano.
Entonces, por ello de que se considera de que el proceso de someterlos a un enfriamiento muy largo, pues puede ayudar a que las cosas o los seres vivos puedan ser reanimados de acá a algún tiempo, ¿ya? De repente ustedes han escuchado también hablar de lo que vendrían a ser los bancos de espermatozoides. Los espermatozoides son células que normalmente pues se pueden albergar, se pueden guardar mediante un proceso que se llama la criogenia, que es el proceso del nitrógeno líquido, ¿ya? Y cuando es necesario, esos espermatozoides se pueden reactivar nuevamente y llevar a un proceso de fecundación. Eso se está haciendo mucho para aquellas personas que, por ejemplo, han tenido o sufren de cáncer, ¿ya? Que de repente ya no pueden producir espermatozoides, o en el caso de las mujeres que ya no pueden producir óvulos, entonces se guardan sus células para cuando ellos consideren de que desean tener un hijo. Ya, entonces por ello que la ciencia avanza bastante, y básicamente si la materia pues puede ayudarnos a conservar ello, es mejor. ¿Ya? Entonces por ello que se habla de punto de ebullición y punto de fusión. ¿Ok? Muy bien. Y con ello, pues nosotros el día de hoy llegamos al fin del tema. ¿Ya? Profesor, presione Alt F4. ¿Ah? Presione... Para... No sé, profesor, pero si quiere hágalo. Si no, no. Mi compañero Fabricio dice que le digamos eso. Sí. No Dice lo que va a ser mencionó. mejor, dice que va a ser mucho mejor. No ¿Ah? lo No lo haga, mencionó. profesor, no lo haga. No Ya. lo mencionó. Profe, no es no lo seguro, haga. profe, no es seguro. A ver, Escucha, Fabricio. indicaciones. Hay una separata que está colgada en Cubicol, así como la semana pasada, sobre este tema. ¿Ya? Ustedes tienen que copiar toda la información que está ahí y desarrollar los ejercicios a su cuaderno. ¿Ya? Profe, No- una pregunta. Dime, ¿Cuál era la propiedad de hilos? de transformada a hilo, Ductibilidad. la ductibilidad Thank o you. ductilidad. ¿Ya? Muy bien. Las preguntas van a poder desarrollar con ayuda de sus respectivos libros. ¿Ya? Si desean, también hay un video que está anexado a lo que vendría a ser la página de Cubicol para que ustedes puedan apoyarse un poco más, y de repente para mañana o pasado mañana este video ya está colgado en Cubicol para que ustedes puedan Profe, dar un profe. repaso. Sí, dime. No tengo mis libros, ¿qué hago? Ya, por ello que nosotros estamos haciendo el repaso de tu libro acá en la clase, en esta clase virtual. Todo lo que está en tu libro lo hemos hecho el día de hoy. Profesor, yo no tengo la separata. La separata está colgada en el Cubicol. Hay que descargarla. Claro, tienes que descargarla. ¿Ya? Y hay un video que te va a ayudar a reforzar todo lo que hemos hecho. Más este video que hemos hecho el día de hoy, vas a tener 2 refuerzos para que puedas desarrollar las preguntas. Son 4 preguntas que están en tu separata en Cubicol. ¿Ya, jóvenes? El día de mañana tenemos la clase de biología. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Ya tienen su horario, voy a evitar de que haya esta vez errores como el día de hoy, ya, para que podamos estar lo más tranquilos posible. Muy bien, entonces conmigo será hasta el día de mañana. La clase ha concluido, ¿ya? Espero de que hayan Chao. prestado atención muy bien y puedan responder fácilmente las preguntas. Muy Ya, bien, profesor, Alt F4. ya, sí, No. ya. Nos vemos. Bye, bye. Chao, profe. Alt más F4, profe. No sé, maldito. Hazlo tú. A ver. Chao, profe. Alt, Chao, chao. Alt, F. F4, hazlo. No, gracias, tú hazlo, ¿no? Yo ya lo hice. Ah, ya. Dios, se cayó. Yo me arriesgo. ¿Qué fue? ¿Seguimos acá?